Bienvenidos de vuelta, bienvenidas. Después de este descanso, le damos la bienvenida a nuestra segunda mesa del día, Repensar las formas de participación ciudadana. Ahí exploraremos nuevas alternativas de participación ciudadana y abordar aprendizajes obtenidos ante el contexto actual que vivimos. Nos acompañan Diane Davis, profesora del Departamento de Planeación Urbana y Diseño de la Universidad de Harvard, de manera virtual, Almudena Osejo Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Adrià Duarte, coordinador del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa en España, y le doy la palabra a Alberto Martínez, miembro de CORE, Ciudades Vivibles y Amables, que será el moderador de esta mesa. Les recuerdo, por favor, usar el chat y pueden poner sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. El moderador o la moderadora estarán revisando todas e incorporándolas en la ponencia durante la mesa. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos las personas que nos están viendo. En este segundo día de nuestro foro CORE quinta edición, estamos muy contentos, creemos que ha sido muy interesante las charlas que hemos tenido. Y el día de hoy tenemos una charla bastante interesante sobre cómo vamos a repensar las formas de participación ciudadana, evidentemente no solo en México, sino en todo el mundo. Hemos estado analizando las diversas formas de crecimiento de las ciudades, las normatividades, incluso cómo están siendo las ciudades diseñadas para que sean, como decía Pablo Yáñez, no equitativas sino igualitarias. Y en este caso, uno de los grandes postulados de CORE es justo colocar a la persona en el centro, que la persona sea este eje donde alrededor todas estas decisiones de cómo se desarrollan las ciudades, de hacia dónde crecen, de qué forma crecen, que las podamos tomar en torno a las personas. Este es el gran debate mundial, cómo vamos a hacer para que esto suceda. Y recordemos que hay muchos ejercicios, muchísimos ejercicios de cómo involucrar a la gente. Pero también hay muchas formas que hoy día nos están planteando el reto de hacerlo, y este es uno de ellos. Este es el primer foro CORE, que lo estamos haciendo prácticamente virtual, salvo algunas excepciones que estamos haciendo presenciales, pero este es parte del reto. ¿Cómo vamos a participar en nuestras grandes ciudades a partir de estos cambios que se han dado de manera estructural en el mundo a raíz de la pandemia? Ayer, por ejemplo, nos comentaba Mónica Tapia en la mesa de urbanismo de Excel, lo decía muy claro, decía, claro, pero a este Excel le hace falta unas columnas, que son las columnas de las personas, las columnas del medio ambiente, las columnas de la participación, ¿no? Ahí va el elemento de la persona. Y hace un momento también nos comentaba Pablo Yáñez, bueno, sí, pero ¿estamos hablando de equidad o estamos hablando de igualdad urbana? Okay. Porque son dos cosas muy diferentes que debiéramos estar entendiendo desde los contextos de los diversos tipos de sectores sociales que tenemos en nuestras ciudades. Y en este sentido, me gustaría empezar esta mesa de charla, de debate, con una gran amiga, Almudena Osejo. Muchísimas gracias por estar aquí, Almudena. Gracias, Alberto, un placer. Almudena ha dado un brinco exponencial desde la academia, desde el sector de la academia, y ahora en el sector gobierno, en este gobierno, y bueno, le ha tocado uno de los grandes retos, que es ser parte de un staff de primera línea en el gobierno de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, que tiene que enfrentar la pandemia. Así es. ¿No? ¿Cómo hacemos desde la esfera gubernamental para enfrentar todo lo que nos está conllevando la pandemia, los aislamientos, las formas de comunicación? Regularmente los ciudadanos piden gobiernos de cercanía, ¿no? Que el gobierno esté cerca, y hay mecanismos, o había mecanismos, ya no sé, que el gobierno vaya a las colonias, que el gobierno haga algún evento. Todo esto, ¿cómo se está enfrentando desde el primer orden, la primera línea de fuego del gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo se están reinventando? Tú tienes a tu cargo un área de participación ciudadana, que seguramente es una de las áreas de participación ciudadana más grandes del mundo, porque tiene un ejército de personas que están trabajando y ahora redoblando esfuerzos, tocando puertas con el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, la participación ciudadana
en gran medida es este conocimiento, contacto de las personas, verse, reconocerse. ¿Cómo le vamos a hacer ahora y cómo el gobierno va a mandar estos mensajes y cómo va a tomar opinión? Sí, pues sí, en efecto. Bueno, primero muchísimas gracias. Un gustazo estar aquí. Creo que como en todas las áreas de nuestra vida con esta pandemia, el tema comunitario y el tema de participación ciudadana pues se ha visto afectado y lo tenemos que empezar a repensar. Creo que sirve empezar a, dividir los temas. Lo que es esta acción comunitaria, autónoma, solidaria, vecinal, que también puede pensarse como participación ciudadana, y la otra que es la participación ciudadana más institucionalizada, que es la que, fomentamos a partir de las dependencias de gobierno para poder incluir procesos de retroalimentación, diálogo, deliberación con la ciudadanía. Entonces, creo que la llegada de la pandemia también la podemos dividir en fases. La primera, sí, confinamiento, ¿no? Se detuvo, se puso en pausa como toda nuestra vida comunitaria y relacional. Empezamos solamente a estar comunicados a través de teléfono o vida virtual, ok. Pero al mismo tiempo se dio, creo que mucha actividad de apoyo solidario vecinal, ¿no? Apoyo vecinal de, fíjate quién está pasándola o da informes sobre este tema. Nosotros lo hicimos con el tema de personas mayores que no tenían o que no tienen una red de apoyo. Y, o solidaridad, muchos grupos que se volcaron para ayudar de la manera que fuera en el tema de la pandemia. Y me parece que es como muy rescatable esta parte. Sin embargo, creo que en la otra, que tiene que ver con cómo nosotros como gobierno seguimos fomentando mecanismos de participación ciudadana y no digamos, dejamos de lado todo eso en medio de la pandemia. Ahí la cosa es un poco más complicada, pues por el tema de la distancia social y del aislamiento. ¿Qué se ha hecho en la Ciudad de México? ¿Qué decisiones se han tomado? Una cosa es poner en pausa en la primera etapa este tipo de organización, digamos, vecinal, de asamblea, que la verdad sí requiere una presencia física, y entonces sí, se puso en pausa, ¿no? Por el tema del semáforo rojo, contagio, etc. Y después ya se pasó, después de la pausa primera, después se pasó a incorporarlas de manera virtual. Asambleas no masivas, no es un mecanismo, me parece a mí, tan útil en ese sentido, pero sí, por ejemplo, asambleas para decisión de mejoramiento en unidades barriales, asambleas para decisión de proyectos de mejoramiento barrial. Son más reducidas, no son asambleas vecinales grandes, y hoy en día se están llevando a cabo en modalidad virtual. Ahora, tú dices, ¿y qué sigue? Me parece que en el mediano y largo plazo la modalidad virtual para algunos escenarios es útil, conveniente, pero no necesariamente va a sustituir al tema de nuestra interacción ni comunitaria ni vecinal. Menos en una ciudad como la Ciudad de México, en la que la brecha digital y las desigualdades, tengo entendido que la sesión pasada estaban hablando del tema de desigualdades, pues imagínate, desigualdad en si puedes acceder o no a los medios digitales, pero también desigualdad en las competencias que tengas para usar esos medios digitales. Sí, claro, porque ahora la mayoría de la gente tiene un teléfono celular, el cual pueden ver una serie de aplicaciones, pero a lo mejor no todos podrían entrarle a aplicaciones que busquen participación ciudadana, injerencia en el gobierno. Sí. O lo tienen para, por ejemplo, toda la población de personas mayores, pues hay un gran porcentaje que lo utiliza para recibir y hacer llamadas, pero no necesariamente para una participación intensa virtual. ¿Y qué pasa con esa participación virtual? Creo que lo deberemos de repensar, es que los procesos deliberativos y de interacción con el público realmente sí se rompen, ¿no? Nos sentimos un poquito artificiales, un poco alejados, no es tan fácil la dinámica, la interrupción, incluso la dinámica de interrupción, que es muy normal en una asamblea o en un debate vecinal, pues la dinámica de interrupción en un Zoom o en cualquiera de las plataformas genera mucho ruido, mucha confusión, ¿no? Entonces no es como
me parece a mí que no tendríamos que estar pensando que ahora lo virtual se va necesariamente a adaptar a todas las formas y mecanismos de participación ciudadana. Me parece que tenemos que repensar esos mecanismos y quizá ahora es a foros pequeños, pero más constantes. En fin, no creo que estamos en el medio de la crisis todavía, de esta pandemia. Y me parece que pensar mecanismos participativos ex ante es un poco complicado, porque tenemos que dar tiempo también a la dinámica barrial, comunitaria, organizativa de la gente para ver de qué manera adaptamos mejor las circunstancias. Sería, creo que aventurado decir, vayámonos por algún diseño institucional sin tomar en cuenta todavía todo lo que ha generado de cambios el tema de la pandemia. ¿Qué tanto entonces está afectando esta relación en áreas de gobierno tan sensibles como la tuya, que es el tema de desarrollo social? Hace un momento comentaba, gobiernos de cercanía es lo que estamos promoviendo, ¿no? Gobiernos que estén y que el ciudadano de a pie los pueda ver, los pueda entender, digamos, todo lo que está haciendo el gobierno. Y ahorita mencionabas, bueno, una asamblea vecinal del barrio para un programa social se hace en Zoom. ¿Cómo funciona entonces la toma de decisiones en estos espacios? Sí, creo que hay una parte que es importante mencionar, que es toda la prestación de todos los servicios y ese gobierno de cercanía. Y en eso la Secretaría de Inclusión y Bienestar no para, es como de los servicios esenciales. Entonces, todo el acercamiento a la ciudadanía lo hemos mantenido y hay muchísimo contacto con todos los protocolos de salud, etcétera. Pero justamente el área de participación ciudadana es la que está en contacto en todas las colonias para repartir, por ejemplo, todos los kits. Toda el área que tiene que ver con el Instituto del Envejecimiento Digno, permanecemos en contacto con ellos. Ahora vía virtual, es combinado, presencial y virtual. Hay personas que no tienen teléfono y hay personas que necesitan que nos acerquemos. Toda el área de atención a la población en calle, por ejemplo, no para, y es así, ¿no? Es la que es presencial completamente, con todos los mecanismos de protección. Entonces, distinguir en la prestación de esos servicios, que son esos servicios sociales y de asistencia y de atención social, se mantiene toda la atención con la modalidad de que estamos, obviamente, pues con todo el tema del COVID y con todo el protocolo. A lo que me refería en los otros son aquellos programas que sí requieren una organización comunitaria más específica, ¿no? Por ejemplo, el de mejoramiento barrial, o cualquiera que requiera como esta interacción en las asambleas vecinales, que se habían estado dando todo el año pasado. Esas son las que todavía, digamos, hay una combinación, ¿no? Primero se pausó, después se pasó a asamblea virtual y en algunos casos sí se está dando la interacción presencial, pero bueno, mucho más reducida. Entonces, en este momento es lo que estamos, digamos, fue la ruta que se tomó. Por eso te digo que me parece que es pronto todavía para decir esto se queda definitivo. Creo que seguiremos varios meses con esta, digamos, en el medio de un contexto de esta emergencia sanitaria y tendremos que seguir adaptándonos. Creo que valdría la pena, tú y yo siempre hemos platicado de estos temas, pero valdría la pena repensar a fondo los mecanismos, ¿no? Exactamente. No, siempre hemos platicado cómo le vamos a hacer, pero sobre todo nos hemos sido como muy críticos y nos hemos desesperado con muchos mecanismos de participación en otros lugares y creo que ahora es tiempo de volver a pensar eso, ¿no? Es un buen momento para repensar. Tanto que hemos dicho que muchas veces era la simulación, a veces no funcionaban, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿por qué no hacemos esta pausa y decimos, ok, aquello que realmente no estaba funcionando, tenemos que seguirlo pensando para volverlo virtual? Quizá no, quizá es otro camino. Pero bueno, es justo el momento donde podemos hacer Me parece que justo este es el momento. Hacer un recuento de los daños, de ver qué es lo que está realmente, qué es lo que funcionaba, qué es lo que podemos ajustar y hacia dónde tendríamos que transitar. Hay un tema de fondo con el tema de la participación ciudadana, que es el derecho a la ciudad que se hablaba en la mesa anterior. Y cómo vamos a garantizar la participación ciudadana en el ámbito, en el concepto más amplio de el derecho a participar dentro de este marco del derecho a la ciudad. Me gustaría preguntarle a Dayan, ya está Dayan con nosotros, sí, ¿verdad? Dayan Davis, que se ha dedicado a analizar la vida de las ciudades, se ha dedicado
analizar el crecimiento de las ciudades y por supuesto que también ha analizado cómo la gente se relaciona con las ciudades y hasta dónde hemos, los ciudadanos, ganado estos derechos a incidir en nuestras propias ciudades. Dayan, tú has sido pues una observadora constante de todos estos procesos urbanos. Recordamos que en la Ciudad de México has hecho también mucho trabajo, estuviste trabajando en algún tiempo en Iztapalapa, incluso en zonas donde la participación ciudadana, si bien se da de manera muy orgánica, ¿no? En la Ciudad de México y en México tenemos comunidades muy organizadas, muy organizadas. Hay un montón de grupos organizados, ¿no? Y justo eso es lo que se comentaba en la mesa anterior, esta organización ciudadana permitió firmar en el caso de la Ciudad de México la Carta por el Derecho a la Ciudad. Bueno, pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer los ciudadanos a partir de estas realidades que tenemos para seguir garantizando esos derechos de participación? Y yo no sé si tengamos que seguirle llamando participación ciudadana o injerencia ciudadana, o cómo le vamos a hacer de cara a lo que estamos viviendo. Dayan, bienvenida. Gracias por invitarme. Mire, es una pregunta muy grande y pues podemos hablar durante horas sobre este tema. Hagámoslo. Sí, pero primero quiero decir que lo que ha dicho Almudena es muy importante y estoy de acuerdo que necesitamos, o ustedes necesitan pensar un poco más en cómo cambiar o mezclar varias maneras de participar, porque con el COVID es difícil tener la misma forma de participación. La cosa que puedo añadir, y no soy experta en cuestiones de participación ciudadana, es pensar un poco más históricamente, porque en la Ciudad de México tienen estos mecanismos para participación ciudadana. Entonces hay una historia política que explica por qué esos mecanismos son tan importantes para el gobierno y también para los ciudadanos. Eso es un tema que conozco un poco mejor que participación ciudadana en mecanismos de consejos y todo eso. Y eso es el tema de movimientos sociales. Hay que recordar que la fuerza de hacer la ciudad más democrática vino de movimientos sociales y no únicamente de mecanismos de participación. Esos fueron los resueltos de esas movilizaciones. Entonces, para mí, la pregunta es si hay otra manera de empujar estos principios de democracia en este momento de pandemia. Entonces, posiblemente no podemos usar los mismos mecanismos para refortalecer democracia en la Ciudad de México. Eso significa, en mi opinión, una demostración de coproducción de relaciones políticas entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, eso no necesita en todas maneras participación en una reunión o en un lugar, en internet o en una casa. Hay otros mecanismos que pueden innovar para refortalecer la idea de justicia, igualdad y democracia en la Ciudad de México. Me parece que justo el tema de seguir garantizando este acceso democrático a la ciudad es el gran reto. Los movimientos sociales que comentas, Dayan, afortunadamente en esta ciudad tenemos una larga tradición, no solo del movimiento urbano popular, sino una tradición previa a los sismos del terremoto del 85, por la autogestión del territorio, por la autogestión de servicios. O sea, hay zonas completas de la ciudad, en la periferia, que están gestionadas por la gente. Cierto. Y es una forma de participación que se dio, pero diría yo, antes que participación, fueron demandas, ¿no? Fueron demandas que la gente empezó a colocar
en los ojos de los gobernantes y fue un proceso muy duro, fue muy rudo. No había una participación donde, a ver, ustedes qué necesitan, qué quieren, ¿no? Nos queda claro, porque conozco afortunadamente el caso en Iztapalapa, en la Sierra Santa Catarina, donde desde hace décadas la gente se ha organizado para cubrir estas demandas, pero no es necesariamente una participación en un diálogo de ida y vuelta con el gobierno. Ha sido exigir justicia, en este caso urbana, como también sucedió en Santo Domingo, en Coyoacán, donde los Pedregales de Santo Domingo se fundaron de la mano de quienes hoy viven allí y trazaron sus calles, construyeron sus casas, metieron el drenaje, pero es una movilización que exige que se cumplan con ciertos derechos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Y hablar de participación, entonces ya estamos hablando de un diálogo, ¿no? Que en este caso tendría que ser con el gobierno, o desde la sociedad civil, o desde la academia. Y es aquí donde encontramos muchísimos retos, porque los accesos no son iguales, ¿no? Platicábamos hace un momento, las nuevas tecnologías que aparentemente están al alcance de todos y de todas, pues sí, hay muchísima gente y hay indicadores donde poblaciones pauperizadas tienen un mismo acceso al celular, ¿no? Sí. Tienen el mismo acceso al celular. Pero cuando hablamos de mecanismos de participación, seguramente ahí o no estamos mandando las plataformas participativas adecuadas, o no las estamos diseñando bien, o no lo estamos haciendo de manera universal. Ahí es donde se nos está coartando este proceso participativo. Los movimientos sociales continúan, y continúan en estas luchas históricas para garantizar ciertos derechos, y eso también ha dado pie a algunas iniciativas públicas, ¿no? Como es el caso platicábamos de mejoramiento de barrios, u otras iniciativas en América Latina. Pero entonces vamos viendo esta vertiente de los movimientos sociales, y por otro lado, cómo va a ser nuestro diálogo con el gobierno, y cómo la academia va a asumir en sus manos esta responsabilidad también de reformular estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y en este sentido, me gustaría preguntarle a Adria Duarte, que entiendo que ya también está con nosotros. ¿Sí estás por aquí, Adria? Sí, aquí estoy. Adria, bienvenido. Muchas gracias. ¿En dónde te encuentras? Pues ahora mismo me encuentro en Barcelona, en España. Bienvenido, Adria. Muchísimas gracias. Estamos en esta charla con Almudena, con Dayan, analizando un poco desde el sector gobierno, desde la academia, cómo la participación ciudadana se ha trastocado, ¿no? Con el tema de la pandemia. Y a ti te ha tocado verlo seguramente desde un lugar más privilegiado, porque al estar en el OIDP, en el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, pues puedes conocer a todos los actores que hacen participación ciudadana, ¿no? Desde la sociedad civil, desde el gobierno. Y los retos que estábamos platicando es, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer para seguir garantizando los derechos adquiridos por ciudadanía, por los ciudadanos, para seguir incidiendo en las ciudades, en el desarrollo de nuestras ciudades? No podemos más seguir tomando decisiones urbanas si no nos sentamos con nuestras contrapartes ciudadanas a ver hacia dónde van las ciudades. ¿Cuáles son los retos, Adria? ¿Cómo los resolvemos? Decía Dayan, son preguntas enormes, pero hay que empezar esta discusión, hay que empezar por algo y vámosle dando. Pues nada, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en este debate tan interesante. Y siempre un placer colaborar con la Ciudad de México. Justamente hoy que estaban hablando de Iztapalapa, y nosotros justo el OIDP organizó en 2019 nuestra conferencia internacional en la ciudad de Iztapalapa, que fue muy interesante, fue todo un reto. Y justo muchos de los términos que salieron en la conversación que estuve oyendo, ya estuvimos, ¿no? en OIDP hablando de eso, el tema del derecho a la ciudad, que es muy importante vincular la idea de derecho a la ciudad con democracia y con la participación. Y un poco hablando de los retos, ¿no? Que es la pregunta más concreta que me hacíais. Y efectivamente creo que, claro, obviamente estamos ahora mismo en una crisis brutal, ¿no? Que estamos viviendo desde hace ya casi un año, que obviamente ha alterado totalmente el funcionamiento tradicional de la democracia, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de participar, es tomar parte, participar. Seguro que la primera imagen que nos viene a la cabeza es eso, una asamblea, una reunión de personas,
puede ser muchos tipos, ¿no? Puede ser incluso una manifestación de muchas formas, pero siempre es un grupo de personas reunidas, hablando, discutiendo, reclamando. Es decir, es una actividad muy social, muy de grupo, y obviamente se ha visto completamente alterada por esta pandemia. Como estaba comentando la secretaria, obviamente, y lo mismo en casi todas las ciudades del mundo, en el primer momento que empezaron la crisis y empezó un poco la primera reacción, que fue el lockdown, ¿no? El encerramiento que se hizo, obviamente eso impidió totalmente en un primer momento la práctica política de la democracia. Es decir, obviamente se está pidiendo con la lógica de teníamos que frenar la ola de contagios, pues era evitar el contacto social, y eso frenó enseguida pues lo clásico, ¿no? Las reuniones de consejos, las asambleas, incluso hubo elecciones que fueron pospuestas en un primer momento. Pero fue muy interesante que ya desde el primer momento se empezaron a destacar, por ejemplo, y en muchas ciudades del mundo, grupos de olas de solidaridad que se organizaron, ¿no? Es decir, había gente mayor que no podía salir a comprar porque era población de riesgo, y se organizaron muchos lazos sociales de gente que se ofrecía voluntaria para ir a hacer las compras de personas más vulnerables, personal sanitario que, por ejemplo, tenía que dejar a sus niños o sus niñas en casa, y había vecinos que se ofrecían a cuidarlos. Es decir, hubo una parte positiva, que sí que hubo una cierta reacción, una cierta ola de solidaridad, y que fue en muchos casos organizado desde los gobiernos locales. Los ayuntamientos en muchas ocasiones organizaron, por ejemplo, el caso de Ciudad de México sí que hubo ese caso, ¿no? Una coordinación desde los gobiernos locales para coordinar estos momentos de solidaridad, porque en el fondo eran formas de participación, ¿no? Y en un segundo momento, una vez pasó la parte más grave, que bueno, desafortunadamente en Europa parece que volvemos a estar en una situación muy difícil, pero es cierto que otra vez se ha vuelto a organizar un poco la participación con muchas limitaciones. Y entra el tema del Internet, ¿no? Que yo creo que ya lo habéis, me voy a repetir un poco porque ya lo estuvo comentando Alejandro, pero sobre todo es cómo usamos los Zooms y todas las plataformas digitales para participar, que yo creo que era un reto que ya se estaba empezando antes de la pandemia. Es decir, ya empezamos a ver plataformas y mecanismos para participar. Yo creo que es muy útil para algunas cosas, pero más limitado para otras, ¿no? Es decir, es muy útil, las plataformas sirven muy bien para hacer la trazabilidad de los procesos de participación, sirve muy bien para la transparencia, para guardar la información, para ver diferentes reuniones y que la gente que no ha podido ir a una reunión sepa qué se ha comentado, cuáles son los temas. Tiene muchas utilidades. Las limitaciones, que yo creo que ya lo comentó antes, la deliberación. Es muy complicado hacer deliberación online porque es eso, no nos vemos a los ojos, no hay la interrupción, es mucho más difícil. Por lo tanto, yo creo que lo digital es muy, muy importante, pero obviamente tiene grandes limitaciones, obviamente todo el tema de las desigualdades y la brecha social. Y para terminar esta intervención, en cuanto a retos, más allá de la pandemia, que obviamente marcará un antes y un después y habrá que repensar muchas cosas, creo que el tema de la inclusión es muy importante. Es decir, no podemos pensar la participación ciudadana en sentido amplio, la democracia finalmente en la ciudad, si no fijamos estratégicamente que hay que luchar contra las desigualdades, porque es decir, si hacemos participación en una ciudad desigual, que todas lo son, y con sociedades desiguales, seguiremos realimentando desigualdades. Es decir, la inclusión es muy importante en todos los términos: desigualdad de género, desigualdad económica, desigualdad geográfica también entre centro y periferia de las ciudades, temas de inclusión de personas con diferentes de accesibilidad. Es decir, el tema de la inclusión, el reto digital y el reto de eso, de llegar a las personas que tradicionalmente no participan, ¿no? Evitar que siempre participen lo mismo. Yo creo que son los grandes retos. Y por futuro, es decir, lo urbano tiene que ser, yo creo que el gran reto del siglo XXI, con la nueva agenda urbana, con los ODS. Es decir, la ciudad, hay un movimiento de urbanización brutal en el mundo, la gente cada vez se está urbanizando más, y en las ciudades realmente donde está el reto del futuro, temas de sostenibilidad, temas de desarrollo, temas de vivienda, de desigualdad. Así que el gran reto urbano, el gran reto del futuro tiene que ser en las ciudades, y por supuesto, como se ha dicho antes también, el tema de la co-construcción, la co-creación con la ciudadanía es fundamental. Y yo creo que si no enfocamos bien estos retos, pues seguramente fallaremos en lograr ciudades más sostenibles, más vivibles para todas las personas que viven en ellos, y es fundamental que en estos debates del futuro de las ciudades esté la ciudadanía en el centro, sea en forma de movimientos sociales, sea en forma de canales más institucionales de participación, sea a través de la política más tradicional, pero en todo caso es fundamental que pensemos muy bien la participación y que pensemos muy bien en realmente hacer política en P mayúscula en las ciudades, ¿no? Un poco el mensaje en mi primera intervención. Gracias, Adrián.
tocan un tema que es importantísimo, que es el tema de esta solidaridad comunitaria, de estos lazos que ya existen en las comunidades. En el caso de la Ciudad de México, en la mayoría de los barrios hay una serie de organizaciones naturales, ¿no? Para cuidarse, para gestionar cosas. Y es un momento donde estas redes que ya existen las tenemos que potenciar, ¿no? Hablaba Dayan sobre los movimientos sociales, y los movimientos sociales tienen agendas muy claras, tienen agendas muy, muy definidas. Y más, digamos, más allá de los movimientos sociales está esta esfera del barrio, de la comunidad, donde la solidaridad se da de manera natural. Lo vivimos aquí en la Ciudad de México, lamentablemente en los terremotos que ocurrieron, se dio una solidaridad que nos rebasó a todos. Hay que decirlo, nos rebasó a la esfera gubernamental, nos rebasó a la sociedad civil organizada, nos rebasó a todos. De pronto la gente empezó a salir a la calle, veía cómo podía ayudar, cada quien identificó, esto es algo muy interesante, cada quien identificó cómo podía ayudar, ¿no? Quienes podían llevar alimentos, quienes podían dar un servicio médico, quienes tenían un negocio de ferretería y dijeron agarren todo para... Este es otro tipo de participación y de organización. Pero entonces, Almudena, estamos en un momento donde esto es lo que necesitamos potenciar, ¿no? Esto que ya existe y que seguramente no lo vemos día a día porque son universos que suceden paralelamente, simultáneamente en todo el territorio, ¿no? En todos los territorios, no solo en México. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que desde el gobierno estas redes que ya existen y que son valiosísimas, como decía Adria, les podamos dar juego y que podamos un poco contrarrestar toda esta desconexión que tenemos, digamos, como seres humanos para encontrarnos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, y creo que lo estamos haciendo y creo que se da una relación natural. Te voy a contar algunos ejemplos. Estas redes de apoyo mutuo, ¿no? En el tema de personas mayores, ¿no? Pues hay todo un trabajo que claro que sí está siendo atendido por el gobierno, por la escala que representa y que tiene la capacidad del gobierno, que es atención a personas mayores que viven solas, pero no solo viven solas, sino tienen red de apoyo social o familiar. Quiere decir que realmente están enfrentando la pandemia solas. Ok. Entonces, el gobierno tiene un programa específico, en este caso en la Ciudad de México, pero como parte de este programa sumamos a esta red de apoyo a estudiantes de universidades. Entonces, no puedes... tienes que mantener este distanciamiento, que eso es lo que quizá a lo mejor es muy frustrante, pues porque estamos hablando de personas mayores, entonces todavía un cuidado extra. Pero en esta red, por ejemplo, de apoyo mutuo, tienes estudiantes que semanalmente están en contacto con personas mayores para ayudarlos en lo que necesiten, o un mandado, o simplemente platicar en el teléfono, o desahogarse, o llevarle sus medicinas. Ahora sí que lo que usted ocupe, nosotros, ¿no? Como estudiantes, eso le ayudamos. Ha generado lazos de convivencia bien interesante. Entonces, apoyo mutuo, es decir, eso no pasa necesariamente, aunque participa gobierno, pero no pasa todo el tiempo por gobierno. Creo que mencionaste el tema de esta capacidad, digamos, solidaria, y también Adrià lo estaba comentando, y me parece que el tema de la pandemia ha puesto de manifiesto el tema del cuidado, ¿no? Y de la relevancia del cuidado. Y el cuidado pasa por el cuidado solidario y comunitario generalmente, ¿no? Son mamás, familias enteras que han tenido que estar cuidando de otros o de los suyos mismos a lo largo de muchos meses, de niños, de educación, de enfermos, de personas mayores. Entonces, creo que ese, digamos, trabajo solidario sí toca esa relación e interacción con el gobierno, y por eso te comentaba que es importante ver cómo se están moviendo esos procesos barriales organizativos y de interacción para construir sobre esos, y que no sea que entonces se diseñen otro tipo de mecanismos. Estoy de acuerdo, no con el tema de, pues finalmente los movimientos sociales, aunque sí es un movimiento de protesta, reclamo y exigencia, pero también tienen todo un repertorio de organización, de movilización, que me parece que haríamos bien en tomar en cuenta para sobre eso construir quizá procesos más institucionales que ya tengan que ver con entonces sí
retroalimentación para mejora de algún programa, ¿no? Entonces, como que la participación ciudadana se da en múltiples niveles, en diferentes esferas, a diferentes escalas. La más complicada en tiempo de pandemia, me parece, que es aquella que involucra toma de decisiones, ¿no?, más amplias y que necesitas discusión, foros. Esa es la que me parece que está siendo más complicada y que a mí me parece que lo virtual no va a suplir. Entonces tenemos que pensar otras formas. Pero hay otras maneras que me parece que pueden seguir sucediendo de manera más reducida, y la vida en barrio y en comunidad, con todas las precauciones de salud, pues está siguiendo adelante. Tampoco es que nuestra vida se paró en seco, ¿no? La primera etapa sí, y creo que fue ese el shock inicial. Y yo diría, Alberto, a diferencia del tema de los temblores, esta pandemia tiene una característica distinta, y que es que si sales y te acercas, te puedes contagiar. Y hay un miedo terrible, ¿no? Miedo que también influye en la participación comunitaria. La inhibe. No es lo mismo, claro que la inhibe. La verdad, afortunadamente ha habido se ha volcado la gente en tratar de apoyar en diferentes etapas, pero es un problema distinto, ¿no? Es un problema de miedo, el miedo inhibe, y es un problema que no me puedo acercar. ¿Por qué? Porque soy fuente de contagio o tú eres fuente de contagio. Y entonces ya eso establece una tensión, bueno, ¿no?, que puede ser bastante insalvable, a menos que estemos en otros, digamos, mecanismos virtuales. Yo no creo que tengamos que sustituir lo virtual en algunos aspectos. Yo creo que tenemos que ser más creativos, y lo que te decía hace un rato es ¿qué papel juega la participación con la ampliación, obviamente, y la democratización de la administración pública, por ejemplo? Y entonces pensar, hay muchos mecanismos, a diferencia de otros países, hay muchos mecanismos en México y en Latinoamérica que se han pensado por enormes deficiencias en la prestación de servicios públicos. Entonces hay mucha organización para exigir que el gobierno haga lo que tiene que hacer en un primer momento. ¿Qué tal si pensamos que una de las vías también para democratizar esa administración pública tenga que ver con que cada quien haga lo que le toque, y que reforcemos entonces la institucionalidad, la prestación de esos servicios públicos? ¿Por qué? Para que entonces los procesos participativos vayan dirigidos quizá a procesos más sustantivos de interés de las personas, y no solamente estar exigiendo un servicio que de todas maneras tendrían que recibir, ¿no? Claro, y entonces, es gobierno, tenemos la obligación de prever los servicios, ¿no? Y entonces un 90% de los procesos participativos son de reclamo, ¿no? ¿Por qué no pensar en este momento cómo fortalecemos esa prestación de servicios públicos, cómo nosotros también nos acercamos como gobierno, con todas las precauciones, pero podemos acercarnos, y cómo dejamos ese otro espacio participativo para procesos más sustantivos, digamos, que a lo mejor generen más valor al hecho de la participación en las personas, sin que tengamos que estar entonces tan preocupados de que ya no vamos a tener todas estas asambleas y procesos participativos para reclamo de servicios públicos. Pues hagámonos cargo de que tenemos que ahorita el gobierno tiene que tomar un rol importantísimo en la prestación de estos servicios para generar certeza en la población, y sobre todo, lo decía Adrián, procesos de exclusión tan graves que vivimos con ciudades como la Ciudad de México. Es procesos de exclusión que nos han llevado a tener estas ciudades que han crecido de manera descontrolada, que han crecido en la mayoría de los casos sin la participación de la gente, que finalmente es quienes vivimos y vamos a ocupar estas ciudades. Dayan, tú estás muy cercana, por supuesto, de todos estos procesos de crecimiento de ciudades como fenómenos modernos que parecen casi incontrolables, ¿no? Hemos analizado muchas veces la ciudad hacia dónde tiene que crecer, cómo tiene que crecer, de qué forma, no hacer estos guetos habitacionales a las orillas, y es resultado de no poner al centro a las personas. O sea, esta planificación de las ciudades es resultado también de eso. No les consultamos, o sea, no hacemos estos ejercicios de saber, no solo desde la parte urbanística, ¿no?, que es lo que necesitan las ciudades, sino también desde la parte de la gente que las está habitando. ¿Cómo vamos a tomar parecer
ahora, para el diseño de estas ciudades, ¿cómo vamos a tomar estos pareceres de quienes habitamos? Si de por sí ya es un proceso complicado, ¿no? En todo el mundo es un proceso complicado el crecimiento de las ciudades, porque no hemos podido colocar al centro a las personas. Ahora, esto se nos va a complicar, pero creo que, como decía Almudena, pues es un buen momento para repensar cómo sumamos a la gente en este diseño de las ciudades y en este control o rediseño. ¿Cómo crees que podamos afrontar esto? Pues, otra pregunta grande. Mire, quiero decir algo sobre los temas sobre que habló Almudena en un momento, pero primero voy a contestar a esta idea de urbanización y el crecimiento espacial y social y de población de la Ciudad de México. Creo que es muy importante pensar más en esos nuevos lugares, nuevos barrios, asentamientos irregulares en toda parte de la ciudad, porque la gente que vive en estos nuevos lugares no tienen la misma historia y relaciones históricos o experiencia de participación ciudadana. Entonces, y esas poblaciones probablemente son muy o más vulnerables que los barrios más antiguos, ¿no? Entonces, sería importante tener una estrategia de priorizar, hacer unas prioridades para nuevos barrios en participación ciudadana. Perdón de la idioma, porque es difícil para mí, pero espero que soy claro. Entonces, la cosa de que la ciudad está cambiando cada día y con lugares diferentes, eso podemos usar esta oportunidad de enfocar más atención a los lugares nuevos, porque sí, porque las otras organizaciones y los barrios más antiguos tienen su infraestructura y su experiencia de participación con ese gobierno, pero no todos en la ciudad tienen eso. Entonces, para la idea de derecho a la ciudad, equidad y justicia, es mejor pensar en los nuevos lugares. El segundo comentario que quiero compartir, porque estoy totalmente de acuerdo con Almudena cuando ella preguntó para qué papel juega participación ciudadana. Creo que tenemos que pensar en esto en otra manera también. Entonces, ¿por qué queremos o valoramos participación ciudadana? Porque juega varias funciones al mismo tiempo, pero posiblemente no podemos usar esos mecanismos para todas estas áreas. Entonces, primero, es una manera de sacar información sobre cómo vive la gente, ¿no? Entonces es para información. Segundo, es para solidaridad también, como ha dicho Adria. Tercero, es para legitimidad y accountabilidad entre los ciudadanos y el gobierno, y eso es un poco diferente que información, ¿no? Y hay otros, pero y cuarto, históricamente, gente que participa en esos mecanismos a veces quieren transformación, quieren cambiar su vida y quieren cambiar la ciudad, pero eso es diferente que tener información, es diferente que legitimidad. Eso, entonces, posiblemente durante una pandemia hay que priorizar uno o otro de esos cuatro cosas y probablemente hay más. Entonces, posiblemente es difícil hacer todos por la falta de lugares para encontrar y hablar, como ha dicho Almudena. Entonces, para mí es interesante pensar en la función de información, de sacar información. Podemos usar surveys o encuestas, otro tipo de relaciones, internet, IT, foro, e-governance, todo eso pueden hacer
con la pandemia. Pero la cosa para mí, lo más importante es cambio, transformación. Pero el problema es que no pueden hacer una transformación fuerte sin la participación de gente. No es únicamente para el gobierno, eso es el problema. ¿Cómo podemos hacer una transformación de la ciudad en esta situación? No sé, y eso es un problema en tiempos normales, ¿no? Ujú. Muy difícil, pero en tiempo de pandemia posiblemente hay que hacer una estrategia de enfocar qué tipo de información que puedan hacer o pueden colectar en ese momento, qué tipo de información es necesario para hacer una transformación en el futuro, cuando la cosa, cosas regresan a lo más normal, si eso va a pasar, quién sabe. Pero posiblemente esa información o el objeto de cambio puede ser diferente, porque el pandemia ha cambiado muchísimo la vida real de personas hoy. Entonces, los objetos de cambio, de transformación de hoy día para el futuro posiblemente serán diferentes que hace 5 años, porque el pandemia ha cambiado cosas, la manera de la vida, la gente tiene más temor, menos recursos, más vulnerabilidad. Entonces, posiblemente podemos pensar un poco más en una deconstrucción de la idea de participación ciudadana y enfocar en cada uno de los elementos para avanzar I'm losing it. Lay the foundations, los fundaciones para el futuro, cuando cosas regresan al normal. Es todo. En ya estamos poniendo sobre la mesa temas duros. O sea, estamos en un momento, dices Dayan, donde podemos cambiar y transformarnos. Digo, somos entes resilientes, pero estás poniendo justo la pregunta de cómo podemos hacer esto. Y yo creo que tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Y muchos de estos ejemplos los hemos vivido, los hemos practicado, los conocemos, los compartimos. Y en el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, pues es como receptáculo de todas las mejores prácticas, ¿no? Y muchas prácticas de participación ciudadana incluso las hemos importado, exportado, porque son buenas prácticas. Pero pues si ya Dayan nos dice, bueno, a ver, pensemos no solo en una iniciativa, hablemos de cambio y transformación. Pues sí. Es un buen momento para revisar esto. Y es un buen momento porque estamos hablando de un derecho, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar este derecho de las personas que habitamos ciudades o que habitamos el territorio? ¿Cómo lo vas a transformar para que realmente que tenga injerencia? Amén, amén, Dayan. ¿Cómo le vamos a hacer? Adria, ustedes estuvieron en Iztapalapa, creo que el año pasado, antepasado, haciendo el Observatorio Internacional. No sé si la Ciudad de México tenga la presidencia o una presidencia compartida del observatorio, pero supongo que aquí lograron ver muchísimas iniciativas ya, como siempre en estas sesiones del observatorio, de las mejores prácticas. Estas mejores prácticas creo que tendríamos que estarlas analizando, como dice Dayan, porque son varios ejes de participación. No solo es el movimiento social, no solo es la vida comunitaria, no solo es el diseño participativo de las ciudades. Son un conglomerado de participaciones que me gusta mucho lo que comentas, Dayan, de bueno, entonces ¿le llamamos participación ciudadana? ¿O cómo le podemos llamar? ¿Cómo podemos redefinir ahora, a partir de esto que estamos viviendo, lo que es participación? Luego le vamos a llamar injerencia, le vamos a llamar, no sé, ¿cómo le podemos hacer? Adria, cuéntanos un poco desde la posición en la que estás, estos ejemplos que a lo mejor pudiéramos estar adaptando, piloteando para esta transformación que podemos empezar
a partir de estos momentos históricos. Por supuesto. Sí, respecto a la pregunta que antes decías, efectivamente la alcaldía de Iztapalapa en este caso es la copresidencia del observatorio, pero obviamente el gobierno de la Ciudad de México también es muy activo tanto en OIDP como en CGLEU, que es la red madre de los gobiernos locales a nivel internacional. Y efectivamente sobre las buenas prácticas, yo creo que es interesante, como comentabas, que al final el objetivo de las redes internacionales y de actividades como estas es un poco pues conocernos entre todos, compartir experiencias, porque efectivamente hay muchos de los retos urbanos que son compartidos. Es decir, muchas ciudades del mundo comparten problemas de movilidad, de planeación, de pobreza, de contaminación. Es decir, son problemas que son muy compartidos en grandes ciudades. Obviamente hay contextos diferentes, hay historias diferentes, y una buena práctica no necesariamente tiene que ser copiada tal cual de una ciudad a otra, porque es cierto que sin tener en cuenta el contexto y la historia, a veces no sirve copiar exactamente, pero sí pueden inspirar. A mí me gusta mucho la palabra inspirarnos, ¿no? Inspirarnos en buenas prácticas, inspirarnos en ejemplos. El caso más típico y más clásico es el del presupuesto participativo, ¿no? Que empezó en Porto Alegre en 1989 y ahora está expandido por todo el mundo, por todos los continentes. Realmente ahora encontramos presupuestos participativos desde grandes ciudades de América del Norte hasta en pueblos de Indonesia. Es decir, es una experiencia que ha sido replicada y adaptada, porque realmente nunca es la misma experiencia. Se adapta mucho a cada ciudad, a cada realidad, también a la historia institucional y política de cada ciudad, ¿no? Es decir, al final también es importante adaptarnos. Ahora hay una experiencia que está bastante creciendo también, que es el tema de tiene varios nombres. Yo creo que el origen fue más los jurados ciudadanos, los Citizen Assembly, Citizen Juries, que ahora están mucho en las asambleas ciudadanas, que es básicamente la idea es seleccionar por sorteo un grupo de ciudadanos y ciudadanas de una ciudad o de un municipio en base a criterios es decir, de diferentes criterios sociológicos, diferentes grupos de edades, diferentes hombres y mujeres, diferentes categorías socioprofesionales, y que este grupo de personas que representan un poco la sociedad, puede ser a un barrio, puede ser a una ciudad o incluso a nivel nacional, se pongan a discutir sobre algunos retos de futuro, ¿no? Es una experiencia que está bastante creciendo ahora, y sobre todo con el tema del cambio climático, de los retos del cambio climático, de la contaminación, que al final son retos que todos tenemos que asumir, y también desde lo local. Es decir, aunque a veces pensemos, yo creo que no hay que esperar que sean las grandes naciones, desgraciadamente, que los solucionen. Yo creo que es muy bueno desde lo local y empezar con estos retos, porque al final nos afecta desde temas de contaminación, al temas de las sequías, que tendrá mucha afectación el acceso al agua, a un bien tan importante como el agua potable. Es algo que está en riesgo y es momento de empezar la gestión ya desde lo local, ¿no? Y es una experiencia interesante la de la Asamblea Ciudadana. Pero hay muchas otras, ¿no? Es decir, proyectos de co-creación también, con diferentes grupos y actores sociales, coordinando esto, sociedad civil, grupos, movimientos sociales, con expertos también, ¿no? Coordinar un poco la academia, que es interesante el debate ¿no? Que siempre hay el tema de entre tecnocracia y democracia. Yo creo que es muy importante que el conocimiento esté al alcance de todo el mundo, el conocimiento se alimente de la población, de las experiencias y de la sabiduría popular. Es decir, combinar la academia y la inteligencia colectiva al final, ¿no? Que es aprovechar pues esta experiencia más de la academia con la realidad social. Yo creo que aquí también tenemos mucho que hacer y mucho trabajo, y de acuerdo en que la palabra participación ciudadana al final es una palabra, un concepto que obviamente yo creo que es mucho más amplio de lo que estamos hablando. Hablamos al final de democracia, de injerencia, como decía Ciudadanos. El concepto es mucho más amplio, y por supuesto el trabajo del observatorio, pues a través de actividades como estos seminarios, es al final ayudarnos a inspirarnos entre todos, ¿no? Porque, como decía al principio, pues tenemos retos comunes con particularidades, obviamente, pero es muy importante que nos inspiremos, que nos apoyemos. La solidaridad que sirve para lo local también debe servir al nivel internacional, ¿no? Entre los pueblos del mundo, que nos ayudemos, que nos apoyemos, que nos inspiremos, que compartamos conocimiento, y es un poco, pues modestamente, el trabajo que intentamos hacer. Y, por supuesto, siempre los ejemplos de Ciudad de México son siempre muy inspiradores, con desafíos muy grandes, como muy bien explicados en Modena, pero también con mucha pasión, mucho trabajo, y el caso de la solidaridad que explicabas con el tema de los terremotos, ¿no? Que fue espectacular. Pues yo creo que también de una desgracia pues se puede también sacar el lado positivo, la parte más, esta reconstrucción, que ojalá también sea para el momento que vivamos, que también podamos tener esta vigorosidad y esta fuerza y esta
solidaridad, de poder salir juntos y juntas todos, y por favor que esta crisis no sea todavía más, que salgamos, intentemos salir un poco mejor de esta crisis de lo que entramos, ¿no? Sería una buena salida. Sí, es un momento de oportunidad al final del día. Es muy lamentable, se han perdido miles y miles de vidas humanas, pero es un momento donde nos podemos recrear otra vez, podemos hacer un acto fundacional en muchos temas. Y el punto fundamental de esta charla es cómo elevar ese proceso participativo, esa voz de la gente, a mecanismos deliberativos. ¿Cómo le vamos a hacer para ser más comprometidos en este escuchar al otro, ¿no? Y en esta creación de ciudad que es una cosa que es una vorágine, que todos los días está creciendo? Dice Dayan, pues esto no es de ahorita. Evidentemente, esto es un crecimiento que es paulatino, pero no se detiene. Y necesitamos mecanismos deliberativos para la gente. No solamente abrir un portal para hacer una encuesta, no solamente preguntarles, oye, hoy qué necesitas. Necesitamos realmente democratizar esta democracia que tenemos, radicalizarla, ¿no? Como dice Boaventura. Les pediría que imaginemos eso. ¿Cuáles serían los mejores mecanismos? Todos conocemos en esta mesa varios mecanismos de implementación, de trabajo en el territorio, de gestión de ciudad. Todos tenemos experiencia en algún mecanismo. Pero ya que Dayan nos está provocando a decir, vamos a hablar de transformación, vamos a hablar de cambio. ¿Qué mecanismos serían los ideales? Hoy a lo mejor no los tenemos. ¿Cuáles serían los ideales? Démonos esa oportunidad en este espacio de pensar, ok, me gustaría que a partir de esta pandemia, de esta crisis universal, el ciudadano, la ciudadana pudiera tener este mecanismo de participación para seguir construyendo su ciudad y que fuera vinculatorio y que pudiera ser deliberativo. Pensemos en la Carta Santa Claus, o sea, ¿qué quisiéramos tener para que la gente se siga involucrando? Desde sus perspectivas del gobierno, de relación con la sociedad civil, con la academia. Hagamos un ejercicio de imaginación, ¿no? ¿Cuál sería el mejor mecanismo que podamos moldear entre todos y todas a partir de esta experiencia terrible que estamos viviendo? Cuéntanos, Almudena. Va, hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. No sé el diseño del mecanismo, pero me parece que al menos tendríamos que pensar en dos elementos que van simultáneos y que a veces no necesariamente se piensa así. El fortalecimiento o el repensar estos diseños comunitarios o el fortalecimiento incluso de la organización comunitaria para la transformación que decía Dayan, no va separado también del fortalecimiento de las instituciones públicas. Para mí van de manera como muy cercana. Y si no tenemos uno o tenemos un déficit en alguno y no en otro, nunca llegamos a empatarlo. Me parece que eso al menos en México, no sé en otros casos si lo vean de esta manera, pero a mí me parece que en México eso es lo que tenemos. Siempre estamos como desempatados, ¿no? O se fortalecen los mecanismos de exigencia de transformación y el gobierno no ha tenido capacidad de respuesta, o se tienen estos diseños participativos que tampoco tienen mucho eco en la población. Entonces vamos siempre como a otras velocidades. Creo que se necesitan fortalecer ambos espacios. Yo hablo ahora en este momento desde el espacio de lo público, porque me interesa el tema de, precisamente tú decías, cómo deliberas, cómo tomas en cuenta aquello que tiene que decir la gente, ¿no? Yo creo que tiene que estar dentro de la gestión pública, dentro del servicio público, los funcionarios y las funcionarias. Tiene que haber esa transformación de mucha mayor escucha y de poner atención a lo que la gente dice y necesita, y no la inercia de con permiso ya vamos con el programa y con la acción. Responder cuando hay una exigencia. Que es súper, digamos, es muy entendible porque la operación te atropella también, entonces es muy entendible, pero hacer una pausa ahora y decir, ok, necesitamos, digamos, poner ese, ¿no?, granito, ¿no?, en la función pública y decir, todo funcionario o funcionaria pública tiene que asumir mucho mayor cercanía, capacidad de escucha y de entender lo que significa para el otro vivir su propia condición o de desigualdad o de exclusión, ¿no?
Creo que esa es la parte que le correspondería, por eso te digo, tiene que ir combinado, ¿no? Y la parte de un mecanismo en sí, ¿cómo le hacemos para esa deliberación? No tengo el diseño en este momento. Imagínate me lo voy a uno ideal. me lo quiero imaginar, no, porque no quisiera como avanzar en la misma dirección y solamente, ya sabes, modificar algo. Pensemos más bien, llevémonos de tarea en, a partir de cómo se reorganiza la gente en esta pandemia, cómo podemos entonces pensar en ese mecanismo de transformación. Que seguramente habrá más de una idea. Seguramente, y dependiendo del territorio, variará muchísimo, tienes ¿no? toda la razón. Si la parte institucional no está suficientemente fortalecida o no tiene los oídos abiertos, el mejor mecanismo no va a suceder. Tiene que ser un empate, un match perfecto. Diane, ¿cuál sería esta cosa ideal para que las ciudades sigan creciendo, pero con una participación maravillosa? Pues apoyo a Almudena en todo lo que claro, es interesante la pregunta, ¿qué deben ser los mecanismos de participación ciudadana para hacer transformación, ¿no? Entonces yo tengo the privilege de dar clases a estudiantes y hace 2 o 3 días discutimos un artículo sobre este tema. En mi curso se llama Gobernanza Urbana y la Política de Planificación en el Sur. Entonces uso muchos artículos sobre América Latina, algunos sobre México, de India, todo. Entonces, ese artículo que escribió un profesor en el Kennedy School, Michael Wilcock, con otra persona, Gibson, y él estudió mecanismos de participación ciudadana en varias partes del mundo. Y entonces él hizo una comparación de 4 experimentos en deliberación ciudadana, ¿no? Entonces, él nos dice que hay 2 estrategias que gente usa en general en partes del mundo. Uno es de deliberación o debate, negociación, y el otro es contestación y conflicto. Entonces, y él dijo que en los mecanismos de deliberación casi todo el tiempo produjeron resueltos, pero únicamente de transformación parcial. Pero casi en todas instancias habían algunos cambios, pero chiquitos, ¿no? En los experimentos en donde usaron, en los lugares en donde usaron más conflicto, más contestación, en los mecanismos de participación, fueron 2 resueltos. Eso es importante. Uno es de fracaso completo, pero el otro, cuando tuvieron éxito, fue con transformación total, digo. Entonces, una transformación grande. Entonces, hay que pensar qué tipo de transformación queremos, sobre qué, y entonces diseñar la manera de participación con esto en mente. Yo sé que es difícil para un gobierno de pensar en un mecanismo de contestación en conflicto, ¿no? Pero al otro lado, si hay un gobierno que puede hacerlo, es de la doctora Sheinbaum, ¿no? Una persona que tiene un belief, un apoyo fuerte para la democracia y para cambio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que posiblemente si una ciudad consigue un sendero de contestación, participación ciudadana contestación, hay que pensar en otro tipo de entrenamiento y mecanismo para ayudar en este proceso. Quiero decir una otra cosa. La razón para el fracaso en algunos de los casos con contestación fue porque la gente no
tuvieron la capacidad de negociar en conflicto. No tienen el entrenamiento, no tienen la experiencia. Todos los políticos tienen esa experiencia. ¿Por qué no compartimos con la gente la experiencia de vivir en una situación de conflicto con intereses diferentes? Entonces, porque a veces el barrera para transformación total o transformación, no digo total, pero transformación profundo no es el gobierno, es el sector privado, otras personas. Entonces, valdría la pena para la ciudad pensar un poco más en cómo pueden desarrollar la capacidad de ciudadanos de contestar. Y eso es una manera de acercar un poco más de los raíces de movimientos sociales, pero adentro de un mecanismo de participación. Adria, ¿cuál sería tu ideal para que la participación en el diseño y crecimiento de nuestras ciudades sea un mecanismo efectivo, pero partiendo de esta base que ya puso Dayan de transformación, no de hacer algo que sea transitorio, paliativo? ¿Cuál sería este posible ideal? Creo que está apagado tu micrófono. Ya no te escuchamos. Perdón. Ya estás. Sí, iba a decir... bueno, si voy a contestar tu pregunta, luego me gustaría revolver algunos de los temas que han comentado Dayan y Almudena. Sí, para mí los elementos claves tienen que ser, creo que, bueno, al hablar del tercero siempre creo que me repito algunas cosas, pero bueno, insisto, creo que la voluntad política es súper importante, es decir, si no hay voluntad política, la verdad que no hay ni que empezar, pero creo que la voluntad política es muy importante. Trabajar mucho también creo que es muy importante todo lo que es a la interna de la administración, porque a veces también ocurre que hay la voluntad política, pero luego hay todo un aparato de burocracia que es muy importante, obviamente, que tiene también que estar convencido en cierta manera, es decir, creo que el trabajo previo a la interna, al nivel de la administración es muy importante, porque si hay muchas resistencias internas puede costar luego desarrollar estos procesos. Creo que es muy importante cuando pensemos en estos mecanismos los temas de garantías y de los canales, ¿no? Porque al final si abrimos grandes procesos de participación, de deliberación, y luego ha ocurrido mucho en la participación, ¿no? Es decir, se abren grandes propuestas y luego los resultados no se ven, no llegan, ¿no? Se anima la gente, se debate, la gente, hay un acuerdo y al final no. Es muy importante, si llega a acuerdos, por lo menos, o sea, aplicarlo. En el caso del presupuesto participativo es muy claro, es decir, la gente vota unas propuestas que luego no se implementan. Al año siguiente la gente no participará más, porque la gente verá que ha dedicado un tiempo, un esfuerzo para luego no lograr objetivos. Así que es importante realmente los acuerdos que luego se cumplan. Si no se pueden cumplir, porque a veces ocurre, mucha transparencia, explicar muy bien por qué no se puede, hasta dónde se puede llegar. Pero creo que es muy importante que esto entre en el tema de la confianza. Es decir, si la gente no tiene confianza, si no hay credibilidad en el proceso, es muy complicado que la gente... Entonces es muy importante el tema de la confianza y de hacer el seguimiento. Es decir, que realmente lograr los acuerdos que se lleguen a cumplir o en todo caso que se justifique por qué no. Y no tener miedo a innovar. Yo creo que es muy importante no tener miedo a innovar y lo que dije antes de buscar a la gente. Solo un par de comentarios más sobre el tema de Dayan, que estoy súper de acuerdo. Es decir, la ciudad es conflicto. La ciudad... y a veces también tenemos mucho la obsesión de los consensos, que suena bien, pero en democracia el consenso en realidad es la excepción. Normalmente, o sea, hay democracia porque hay disenso, hay intereses diferentes y hay conflicto en la ciudad. Yo creo que no hay que tener miedo, obviamente, a buscar amplios acuerdos, es muy positivo, y en la participación al final también es importante esto, ¿no? Aceptar, entender que en una ciudad hay mucha diversidad de intereses, de posturas, y que es bueno. Una de las partes buenas de la deliberación es a veces gente muy diferente, ponerla, no para que haya un resultado único, porque probablemente es imposible llegar a acuerdos únicos. La parte buena, yo creo que también tiene la deliberación, es el tema de escucharnos, de comprendernos, y eso también es muy positivo. La deliberación en sí tiene la parte esta buena, y muy de acuerdo en el tema de la transformación, ¿no? Es decir, qué queremos hacer y luego igual buscar el cómo, ¿no? Primero el objetivo es la transformación que queremos, que estoy súper de acuerdo, y todos los grandes ejes que hay, y en función de lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir, cuáles son los retos,
pensar igual en el cómo, ¿no? Es decir, luego pensar en los mecanismos de participación y obligación en función también de lo que queremos, ¿no? Pensarlo muy en esta lógica y en todo caso, pues no tener miedo a innovar y siempre eso con liderazgo, con empuje y contar con, insisto, con esa inteligencia colectiva que está allí y con intereses diferentes y confrontados, pero bueno, que es parte de la gracia de la deliberación es también, pues, a veces rebajar ciertas tensiones, que la gente comprenda a los otros sin llegar a tener que aceptar su postura, pero comprenderse mejor unos a otros y, pues sí, yo creo que es una buena manera de superando estas diferencias, pues o sin superarlas, pero rebajando un poco las tensiones, lograr pues esas transformaciones que yo estoy muy de acuerdo con Dayan. Me parece que las comunidades son un muy buen ejemplo de esta transformación, de esta resiliencia. Así es. Siempre están sobreponiéndose a pesar de las condiciones más adversas, ¿no? Terremotos, pandemias. O sea, me parece que la gran riqueza y a donde tendríamos que volver la mirada es a este núcleo de comunidad que, como decíamos, a veces se presenta de manera como exigiendo derechos, a veces se organiza para gestionar el territorio, a veces, no sé, para temas, no sé, más culturales, más amables, pero siempre voltear a la comunidad, a este núcleo básico que al final empieza a unirse en este universo que va a permitir estas transformaciones. Tenemos los elementos, han ustedes mencionado los elementos fundamentales que no son sencillos, ¿eh? O sea, hablamos de voluntad política, hay ejemplos de ciudades donde existe, hay otros donde lamentablemente esto ni siquiera lo piensan, pero si hay voluntad política, ¿no? Si existe comunidad y organización previa, México es un caso excepcional, hay mucha organización y Sudamérica hay mucha organización, pero no así en otros países de otras latitudes, ¿no? Donde los procesos organizativos en territorio son muy escasos porque a lo mejor nunca han sido como una necesidad, ¿no? A lo mejor el territorio se ha ido construyendo de manera más sistemática, pero la organización en los territorios latinoamericanos es muy fuerte. Entonces, combinación entre voluntad política y comunidad, voltear a la riqueza de la comunidad, información, Dayan decía, no solamente dar la información, rendición de cuentas. A partir de una rendición de cuentas rigurosa desde las esferas gubernamentales e institucionales, es un elemento para seguir potenciando esta organización en los territorios. Y finalmente, fortalecer las instituciones, ¿no? Seguramente Adria conoce muchos más instituciones gubernamentales de participación ciudadana. Conocemos algunos ejemplos muy buenos, por ejemplo en Montreal tienen una oficina de participación ciudadana para el diseño urbano de los proyectos. En alguna ocasión estábamos platicando con la directora y yo le estaba platicando lo que pasó aquí en el corredor Chapultepec hace algunos años, que se hizo una consulta pública y algunos decían, no, claro, la consulta la va a ganar el proyecto de gobierno porque pues casi nadie participa, ¿no?, en los temas urbanos. Y resultó que la consulta la perdió el gobierno, ¿no? La ganaron los ciudadanos. Y me preguntó a ella, oye, ¿cuánto tiempo hicieron esto? Pues le dije, un par de meses, 3 meses. Dice, bueno, nosotros después de 10 años de consulta pública decidimos ya cómo hacer un tren suburbano en Montreal. Entonces, ahora sí que hay niveles de especialización, hay niveles de compromiso, ¿no? Nosotros desearíamos transitar a niveles de compromiso institucional y gubernamental mucho más sólidos, sí, que efectivamente pasa por una institucionalización. No hablamos de burocracia, o sea, no estamos hablando de generar más burocracia, estamos hablando de fortalecimiento, sí presupuestal, sí de capacidades, sí de que la gente que está dentro, como decías Almudena, también tenga estas herramientas mínimas. Tenemos algunos minutos antes de terminar. No sé si nos llegaron algunas preguntas, pero preferiría, si no hay preguntas en este momento, dejarles un par de minutos nada más para que nos den su perspectiva en este sentido con todo lo que hemos hablado y hacia dónde podemos transitar. Me pareció genial que esta mesa, en lugar de decir, híjole, pues es que la participación está mucho más difícil a partir de la pandemia, pues sí, pero es una oportunidad de transformación, ¿no? Dayan,
unos minutitos para terminar. Tu reflexión final. Rápidamente, una cosa que estaba pensando sobre la fragmentación de mecanismos de participación ciudadana. Creo que tenemos que pensar en la estructura territorial de esos mecanismos, ¿no? Porque la teoría del pasado fue de lo más descentralizada, lo más democrática, ¿no? Entonces a veces tenemos esos mecanismos por barrio en partes de la ciudad, pero para nosotros que somos urbanistas, alguien debe que pensar en la ciudad en general. Entonces hay una tensión entre participación ciudadana que tiene buena fuerza, pero y la posibilidad de transformar una ciudad en general y atacar todos los problemas que hace desigualdad en la ciudad, si estamos pensando únicamente en el nivel local con los mecanismos de participación ciudadana. Es nada más una idea de pensar cuando estamos hablando de la reestructuración de esos mecanismos, cómo podemos balancear, no sé si es una palabra, los intereses de la ciudad en su entero y los intereses de gente en el nivel local que están participando. Eso creo que tenemos que pensar un poco más sobre en el futuro. De acuerdo, Adrián, con todas esas experiencias que conoces. Sí, muy, muy interesante la de Montreal que comentabas, realmente muy, muy interesante. Es un instituto autónomo que es financiado por el ayuntamiento y reconocido por la Carta Municipal, pero es autónomo y hacen proyectos muy, muy interesantes. Son miembros muy activos de OIDP y es muy, muy, muy interesante. Obviamente una ciudad con recursos, pero también muy diversa y es muy interesante cómo hacen eso, sobre todo ligado al urbanismo. Como decía Diane, que van desde microproyectos muy bonitos hasta grandes proyectos de ciudad que efectivamente es importante nunca perder es decir, lo local, lo barrial es muy importante, pero es verdad que la ciudad al final hay que pensarla en un conjunto, ¿no? Porque al final todos los temas desde, pues en fin, toda la movilidad, el transporte, la vivienda, tiene una lógica metropolitana, incluso más allá de la propia ciudad, y una ciudad como Ciudad de México, es decir, tiene una dimensión enorme y es importante combinar esos niveles territoriales. Y nada, finalmente, pues, tiempos complicados ahora mismo, pero efectivamente yo creo que es justamente en el tema de la participación, que igual ha quedado un poquito frenado, pues una oportunidad de repensar, de hacer evaluación de lo que hemos hecho hasta ahora. Y yo creo que sí, que no hay que tener miedo a innovar, a pensar cosas nuevas, aprovechar el tejido social que esté y comunitario, eso es fundamental, es decir, lo que ya existe es muy importante y eso, yo creo que es muy de la transparencia, la confianza, y yo creo que la confianza en las instituciones se gana justamente en ese diálogo con la ciudadanía, ¿no? Un diálogo sincero, con conflictos y a veces, pues eso, que a veces pierde un poco el gobierno, a veces no, pero creo que es importante que los gobiernos no tengan miedo, que innoven, que se abran, que creen canales francos de participación, transparentes, que aprovechen las nuevas tecnologías, claro que sí, pero sin olvidar pues que no solo hay las nuevas tecnologías y el tema de la inclusión, que ya comenté al principio, creo que es muy importante que no nos olvidemos de la inclusión, de la innovación y de la accesibilidad para todos y para todas. Y ese es el mensaje, yo creo que de esperanza, que hay retos muy grandes, pero es muy importante que ese diálogo entre ciudadanía y gobiernos esté muy abierto, y también a nivel internacional, pues que nunca nos olvidemos de esa dimensión global, de aprovechar estos canales que tenemos para compartir, y al final pues esos desafíos globales de muchas ciudades del sur y también de otras partes del mundo, que es muy importante que estemos juntos colaborando para mejorar estas ciudades del futuro. Gracias, Adrián. Almudena, hay voluntad política en esta ciudad, afortunadamente. Afortunadamente hay mucha voluntad política. Muy buenos ejemplos, como comenta Adrián, de mecanismos institucionales de participación, ¿no? Son ejemplos que tienen años trabajando y han incidido en el crecimiento de las ciudades de manera muy positiva. Sí, yo diría, no nos quedemos con lo que ya sabemos, pensemos más allá. ¿Por qué? Porque seguramente, bueno, Adrián lo comentó, tú lo has comentado, yo lo he comentado también, no terminamos de estar satisfechos con esos mecanismos, y no terminamos de estar satisfechos porque la literatura y los estudios y los casos de estudio que se han realizado sí han tenido algunos resultados, pero en su gran mayoría se han quedado cortos. Entonces, ¿por qué pensar en lo mismo, pero ahora la modalidad en la época COVID? Pensemos diferente, ¿no? Pensemos otra cosa.
para cómo hacemos que, en efecto, la gente tenga algo que decir sobre la vida que tiene en la ciudad y sobre sus gobiernos. Pensemos otra cosa, no solo lo que ya tenemos y lo que ya conocemos, puede ser una combinación. Lo dejo ahí como pregunta, a ver si podemos hacerlo. Claro, yo creo que sí podemos hacerlo. Estamos, insisto, a lo mejor esta mesa al inicio, cuando se planteó de las nuevas formas, lo veíamos como, híjole, pero relacionarte en época COVID, pero bueno, estamos poniendo una plataforma bastante alta de posibilidades de transformación y me parece que lo vamos a lograr, como humanidad lo hemos logrado, como ciudades lo hemos logrado, pero tenemos que voltear la mirada, algo que decía Adria, muy importante, escuchar mucho, escuchar lo que está diciendo la gente, porque si en esta crisis que estamos viviendo tratamos solo de atender un eje, todos los otros ejes que comentaba Dayan van a quedarse como dispersos, ¿no? Creo que tenemos todo para hacerlo, hemos estado afrontando esta crisis pues con todo lo que se puede y la participación me parece que tiene un buen futuro a partir de ahora, porque si volvemos al escenario natural de antes, el que teníamos de salir a la asamblea, salir a no sé qué, bueno, pues ahora además tenemos ya la experiencia de comunicarnos de esta manera, ¿no? O sea, creo que ya tenemos mucha riqueza de participación que ahora habrá que combinarla. Ya combinamos. Habrá que combinarla, ¿no? Y que la ciudadanía podamos tomarla en nuestras manos, sí, en todos los sectores. Que los barrios más empobrecidos puedan tener estos mecanismos de comunicación. Que la gente que tiene los recursos los difunda, los promueva. Hacer este match entre quienes necesitan acceder a estos mecanismos de participación con quienes afortunadamente los pueden difundir, ¿no? Yo les quiero agradecer mucho, Dayan, Adria, Almudena, creo que ha sido una mesa muy interesante, muy esperanzadora, ¿no? Tenemos que transformar esto. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo pronto. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo. Hasta luego, encantada. Adiós a todos. Un placer. Igualmente. Adiós. Agradecemos mucho la participación de los ponentes en esta mesa. Sobre todo nos quedamos con esta invitación a pensar de manera innovadora, renovada. En estos tiempos se exige ese tipo de pensamiento y aquí estamos listos para seguir y listas para seguir conversando de ello.